Imagínese que un buen día el Estado le otorga un préstamo para construir su vivienda y luego de algunos años decide perdonarle esa deuda. Esto, que parece una ilusión, le ocurrió a 20.000 prestatarios del Banco de Materiales, cuyos créditos representan nada menos que 214 millones de soles, que el Estado estaría a punto de perder debido a una muy oportuna ley promovida por la bancada aprista y que fue promulgada 3 días antes de que el presidente Alan García terminara su mandato. ¿Por qué, por ejemplo, se promulga esta ley 2 días antes de que se acabe el gobierno aprista? No tiene nada que ver el gobierno con esto, porque esto es un tema del Congreso. Es una promulgación que se hace porque nosotros en el Congreso lo alcanzamos prácticamente a los finales. Y a los finales, en los últimos momentos del Congreso, se acumuló una gran cantidad de expedientes. Entonces, por eso que salió casi al final de la gestión del Congreso. Entre gallos y medianoche, prácticamente. No, una discusión pública. Más, hubo 2 discusiones públicas. Porque en una primera instancia, todas las bancadas respaldaron el proyecto, pero como estaba colgado del otro texto, entonces se rechazó. Y entonces, cuando se hicieron las modificaciones que se plantearon al otro texto, recién pudo pasar el que yo había planteado. Y este fondo ha ido desapareciendo por X y circunstancias políticas, en fin, como puedan denominarse. Nos encontramos en una situación en que el fondo pues está en un momento crítico. Pero el problema central es que el requisito que exige esta ley para las familias aspirantes a este generoso beneficio es que vivan en condiciones de extrema pobreza, algo que Cuarto Poder decidió contrastar con sorprendentes resultados, partiendo de la premisa que hallaríamos beneficiarios incapacitados económicamente de devolver lo prestado. Elegimos al azar 2 populosos distritos de Lima, Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho, para conocer si efectivamente las familias que aparecen en el listado de los beneficiarios del Banco de Materiales viven, como dicen ellos, en la indigencia. Hace frío y la lluvia acaba de cesar en Villa El Salvador. Esta vivienda de 2 pisos, con negocio de electromecánica incluido y que está ubicada en plena avenida principal, le pertenece a don Serapio Alfaro, prestatario que asegura no contar con los recursos necesarios para pagar la deuda que mantiene desde hace algunos años con el Banco de Materiales. ¿Usted, por ejemplo, considera que es de extrema pobreza? Extrema pobreza no, señorita. No. Ya estamos bien saliendo adelante. Claro, saliendo adelante, pero como le digo, con mucho esfuerzo, señorita. Hijos estudiando. Estudiando todavía. ¿No? ¿Qué colegio, academia? No, ya están en la universidad. ¿Cuántos hijos tiene universidad? 4. 3. ¿Y universidades particulares, estatales? Bueno, o sea, yo les ayudo. ¿Pero alquilan un local acá comercial? Claro, recién. ¿Y cuánto cobran por ese local? 300, pues, señorita. Además de un ingreso mensual del esposo y otro producto del alquiler a una electromecánica, la familia Alfaro está lejos de vivir en condiciones de pobreza. ¿Y hace cuánto funciona? 1 año. Hace 1 año. Apenas a unas cuadras de distancia, la situación de sus vecinos, la familia Espinosa, a quienes encontramos en plena edificación de su 2º piso, no es muy distinta. En la lista de empadronados, bajo el rótulo de extrema pobreza, figura Genoveva Cárdenas, con una deuda impaga de 5.013 soles. Deuda que sería condonada gracias a la ley firmada entre gallos y medianoche por el saliente gobierno. ¿Eso cuánto pidió el préstamo? Es cuestión de 7 a 10 años. Por ejemplo. Sí. Pero no han pagado una deuda ya. Sí, hemos estado pagando, inclusive en alguna oportunidad fue dispuesto a refinanciar y total que el refinanciamiento le triplicó la deuda. Es una de las formas que no se dejó de pagar prácticamente. ¿Ustedes son personas de extrema pobreza? En cierto modo, sí, recién estamos, cuando sacamos el préstamo estábamos en esa condición. Pero ahora está construyendo, según veo. Sí, lógico, hemos invertido cerca de más de 2 pesos en que las reuniones, que una cosa, otra cosa. La inversión a la que se refiere es la que habrían pagado a algunos dirigentes vecinales para que su familia sea incluida en la lista de los afortunados a los que el Estado les piensa condonar la deuda, y que otro poblador se encargó de confirmar. Nosotros pagamos mensual 3 soles el local. Mensual, ya. Pero no los 400 que son. Los 400 de acá de esta zona de Villa El Salvador. Ajá. Aportan 3 soles mensual, quincenal. No, mensual. Y sobre los trámites para que los incluyan en la relación. Dígame que paguen 200, ¿cuánto se llevan?
Así como los Mendoza, otros 6 hogares más que visitamos en Villa El Salvador viven en condiciones muy similares. Por eso optamos por conocer la realidad de algunos prestatarios que residen en el pujante y muy poblado distrito de San Juan del Lurigancho. Pero soy sincera, de extrema pobreza no, pero si hay una de que se pueda de repente pagar financiando esto, pero así a Pocas cuotas. Claro. Aquí las historias se repiten. La prosperidad económica se refleja en la construcción y remodelación de las viviendas visitadas. Hay personas que no han pagado nada, lo que es nada. Han vendido hasta el terreno después de ver. Pero no sé, pero yo sí sigo viviendo acá, ¿no? ¿Esto le ha puesto recién? Sí, recién esta semana. ¿Qué Pero tal? no se puede. Sí, se ha comprado con fierro de segunda. María Güero está levantando un segundo piso. Ella mantiene con el banco una deuda por más de 5.000 soles y asegura que cuando solicitó el préstamo, su condición era humilde, pero que con los años esta mejoró. El Banco de Materiales fue creado con la finalidad de que gente pobre acceda a una vivienda básica. Originalmente entregaba materiales de construcción, pero luego se cambió por créditos monetarios. Pero ¿quién o quiénes están haciendo posible el milagro de la casa propia sin contraer deudas futuras? En la campaña electoral, y entonces fue ahí que yo me preocupé y prometí en una asamblea muy grande que hubo en San Pablo, en Puente Piedra, gestionar a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso yo me preocupé del tema y lo presenté como un proyecto individual. Lo que pasa es que después, como ya estábamos a las finales y no se hizo la exoneración de las comisiones, se colgó de otro proyecto que había sido rechazado previamente. Mauricio Mulder fue el congresista que promovió esta ley y que su bancada impulsó hasta lograr que el último día de la legislatura pasada se hiciera realidad. Sin medir el impacto ni las consecuencias negativas que esta decisión política le representaría al Estado, en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, presidida por César Sumaeta, se dio luz verde a esta ley que representa pérdidas por más de 200 millones de soles. Millones que podrían servir para préstamos actuales a familias en verdadera pobreza extrema. No encajaba en el contenido del resto de la ley y entró como una disposición final complementaria porque en realidad establece mecanismos que no tienen mucho que ver con todo el texto de la ley anterior, ¿no? El 26 de julio de este año, 2 días antes del cambio de mando presidencial, se publicó en el diario El Peruano la ley que optimiza los recursos que administra el Banco de Materiales. En las 3 páginas del texto se le otorga herramientas a este banco para que pueda agilizar y trabajar de manera más eficiente, pero camuflada dentro de un párrafo final, bajo el subtítulo de Disposición Complementaria Transitoria. Se establecía que a los prestatarios que se encuentren en situación de extrema pobreza se procede a su evaluación y de encontrarse calificado hasta el CISFO 4 se deja sin efecto la resolución del contrato y se procede a cancelar la deuda. En otras palabras, si una familia demuestra que gana menos de 900 soles, el Estado le perdona la deuda total que, según estimados del Banco de Materiales, alcanza a 20.000 prestatarios inscritos en un padrón y que representan más de 200 millones de soles. ¿Qué se entiende por extrema pobreza? Las personas que tienen un ingreso de menos de 3 soles per cápita. En el año 80, cuando se crea el banco, empieza con un fondo de 3.100 millones. Ya. Al día de hoy estamos en 650 millones. La quinta parte. Más o menos la quinta parte, así es. 4/5 han sido condonados, ¿verdad? Y de este saldo que se va a quedar, ¿no es cierto?, se va a condonar 200 millones. El saldo que va a quedar va a ser 450 millones, es decir, prácticamente del saldo final estaríamos quedándonos respecto al saldo original en el 10%. Es decir, que el banco, debido a las decisiones políticas tomadas fuera del ámbito de esa institución, ha ido perdiendo sus activos iniciales, que eran de 3.100 millones de soles, y que hoy se han visto reducidos en 650 millones de soles. De implementarse esta ley, el cuestionado banco perdería 200 millones de soles más. Lo cual significa pues un deterioro al momento actual de 30% de lo que es el fondo. El impacto directo sería de esta naturaleza. Se ha reducido principalmente por el hecho que los créditos que se han venido otorgando en la práctica se constituían en subsidios, dado que no eran cobrados. Tal es así que en este tiempo se han emitido varias leyes de condonación que suman alrededor de 1.000 millones de soles. De seguir este camino, el Banco de Materiales no necesitaría ser liquidado como anunció el ministro de Vivienda hace algunos días, sino que debido a las leyes populistas, llámese condonación de deudas, va camino a la quiebra. Bueno, entonces se trata de una promesa aprista que se hizo realidad 2 días antes de que acabe el gobierno. No,
No, la promesa se hizo realidad con la ley 26.231. Pero ustedes no deberían tener más filtros, ustedes como congresistas que son los que proponen la ley para evitar futuros problemas. Es que no, ya no es tarea nuestra. Nosotros autorizamos al Poder Ejecutivo, que es el que tiene los filtros. Mauricio Mulder asegura que ya no es responsabilidad de los congresistas evaluar caso por caso, porque ese trabajo le correspondería al propio Banco de Materiales para evitar filtraciones. Entonces, por ejemplo, si usted ve casos de personas que no califican como extrema pobreza... No podrían entrar. Eso sería una irregularidad. Evidentemente sería. Que usted la reconoce y por último sería uno de los sorprendidos. Pero por supuesto. Porque si no, entonces claro, ahí habría habido un aprovechamiento o un disfraz de que soy de extrema pobreza, pero en realidad no lo soy. Y por eso es que justamente se está poniendo ese filtro que lo va a tener que trabajar el Ministerio de Economía, ¿no? Pero lo que también hay que decir es que dentro de este listado hay familias que sí califican como extrema pobreza, como la que encontramos en Pachacamac, Villa El Salvador. Esta pareja de ancianos recibió un terreno a bajo precio de la desactivada Empresa Nacional de Edificaciones, ENACE, cuyos activos el Banco de Materiales heredó. Ellos no tienen cómo pagar la deuda y la dirigente que los representa asegura que por la culpa de algunos timadores se verían perjudicadas las familias que realmente necesitan que se les condone esta deuda. En cualquier lugar siempre hay gente viva que se puede de repente colgar de esta ley, ¿no? Y puede haber dirigentes también que se aprovechan. De otros dirigentes que se aprovechan de eso, pero yo puedo certificar de mi base, de mi organización, que representamos a gente que realmente necesita, ¿no? Si esta historia le pareció indignante, en la segunda parte de este informe conozca cómo algunas autoridades regionales y hasta un excongresista, con el cuento de no tener recursos económicos, se niegan a honrar sus deudas con el Banco de Materiales.